Buenos días muchachos, vamos a empezar esta clase grabada con el tema del libro del arte de amar de Erich Fromm. Bueno, aquí tenemos una frase. La gente cree que amar consiste en ser amado y no en amar, y lucha por ser digna de este amor. Erich Fromm. Esta frase, la gente cree que amar consiste en ser amado y no en amar, y se la pasa luchando por ser digna de amor. En mi opinión, entonces pierde su tiempo y desgasta su corazón en una guerra que ya perdió. Y vamos a ver por qué. Este autor se dio a la tarea de reflexionar sin romanticismos y de una forma analítica, técnica y profunda, uno de los fenómenos humanos más polémicos desde que el humano es humano. Erich Fromm nos habla de que si el hombre escucha su inclinación interna y logra trascender su dependencia y hace de su vida una entrega generosa de sí mismo, es decir, de sus mejores características, llega a desarrollar su personalidad total. Pero solo si logra dirigir sus actos en una orientación productiva. Dice que la satisfacción del amor requiere del amor al prójimo y que para amar al prójimo es necesario desarrollar virtudes tales como la humildad, el coraje entendido como la fuerza de voluntad, la fe entendida como la confianza en la vida, así como la confianza básica, y también en la disciplina. Creo que todos sabemos lo que es la disciplina, ¿verdad? Si no, luego lo vemos. Si ustedes dudan de esto que está diciendo Fromm, pregúntense a cuántas personas verdaderamente capaces de amar conoces. ¿Podemos afirmar que el amor es un arte? ¿O es una sensación placentera cuya experiencia es una cuestión del azar? Algo con lo que uno se tropieza sin que uno se tropieza si llega a tener suerte, buena suerte. Dice que cometemos algunos errores sobre lo que es el amor. Es decir, que andamos por la vida con unas premisas erróneas sobre lo que es el amor o debería de ser el amor. La primera de esa premisa, o el primer error, es que nadie piensa que haya algo que aprender acerca del amor. O a menos de que hablemos de tácticas de conquista o de técnicas del amor erótico. Dice que encontrar el amor es llegar a ser amado como ser digno del amor, y pensamos muy poco en cómo es que debemos amar. A ver, al pensar en el amor, estamos pensando en que alguien nos ame, en ser dignos de que alguien nos ame, y pensamos muy poco en cómo debemos amar a los demás. El ejemplo está, según Fromm, ahí está en el libro, en que al hombre es atractivo, se le llega a amar porque tiene éxito, porque es rico, poderoso. A la mujer se le ama por ser atractiva, porque cuida su cuerpo, su apariencia y otras facultades. Bueno, este Fromm pues es de los años 50, 60, y bueno, tenemos el pensamiento de esos tiempos reflejado aquí en la diferencia de género. Dice que la persona susceptible de amar en general debe de tener modales agradables, conversación interesante, ser útil, ser modesto, ser popular, ser sexy. Dice que la sociedad está pensando de esta manera. Dice que creemos que la clave del amor
está en encontrar el objeto adecuado y no pensamos que amar es una facultad, una serie de habilidades que se desarrollan. A ver, el desarrollo de una habilidad. Lo repetiré. Creemos que la clave está en encontrar el objeto adecuado y no pensamos que amar es una facultad, es decir, el desarrollo de una capacidad o una habilidad. En los 1800, 1700, no recuerdo cuándo fue la época victoriana, el matrimonio era un convenio y no se pensaba como hoy en que era una experiencia personal espontánea. Esta idea occidental moderna de la libertad en el amor derivó hasta el amor libre y sin compromisos. Creo que Erich Fromm se refiere a la época de los hippies, donde hablaban del amor libre, donde un grupo de amigos se juntaban, se independizaban de sus padres y se iban a vivir juntos, todos en bola, a una casa, a una comuna, así le llamaban. Y todos podían ser parejas de todos si es que llegaban a ese acuerdo. Otro error es que vivimos en una cultura mercantilista, una cultura basada en el deseo de comprar, de obtener lo que deseamos, sea como sea, ya sea un objeto o a una persona, ya sea al contado o en pagos. Así que lograr tener cerca de uno a una persona atractiva es como obtener un premio, y lo atractivo es un conjunto de cualidades que son populares y por las cuales hay demanda en el mercado, y estas características nos hacen atractivos, dependen de la moda de la época. Dice Fromm, en pocas palabras, que somos mercantilistas con nosotros mismos, entre nosotros mismos. ¿De qué cosas tan feas nos acusa este señor, verdad? Nos levanta muchos falsos. Siendo así, entonces, resulta que nos enamoramos cuando hemos encontrado al mejor objeto de amor disponible en el mercado. El más guapo, la más bella, el que tiene más futuro, la más inteligente, etc. La tercera premisa errónea sobre el amor es la confusión entre la experiencia de enamorarse y la experiencia permanente de estar enamorado. Él habla de que es muy bonito dejar caer las barreras que nos separan de otra persona, que es muy estimulante. Dice que cuando encontramos a esa persona que consideramos la indicada, ya sea por la experiencia de la excitación sexual o por el apasionamiento, llegamos a creer que esa intensidad de nuestras emociones son la prueba de nuestro amor, cuando en realidad más bien es la prueba de la gran soledad que estábamos sintiendo. Voy a regresar un momento. En esto de la confusión entre la experiencia de enamorarse y la experiencia de estar permanentemente enamorado, Fromm se refiere a que podemos estar como confundidos en que el amor es el enamoramiento, para ser más precisos. Y puede ser que haya una gran diferencia en el enamoramiento y la realidad del amor. Bueno, él empieza su teoría del amor diciendo lo siguiente. Para Erich Fromm, el amor es un arte el cual se necesita aprender.
Y así como en cualquier arte necesitamos de ciertos requisitos, aquí también. Pero en general, ¿cuáles son los pasos para aprender cualquier arte? Bueno, él dice que los requisitos para aprender cualquier arte son, en primer lugar, el dominio de la teoría, es decir, lo que se piensa que es y cómo debe ser ese arte. Es como una teoría ordenada, es decir, que si alguien se va a dedicar a la albañilería o a la arquitectura, tiene que saber teóricamente varias cosas de una manera metódica, ya sea un albañil o ya sea un arquitecto. El segundo requisito para el dominio de esa práctica es, para aprender ese arte es realmente dominar esa práctica. La demostración en los hechos, es decir, materializar que realmente se domina. Es decir, un maestro albañil que ya domina el asunto de la albañilería sabe cómo acomodar los tabiques, sabe cómo hacer esa mezcla para que la pared sea firme y no se le caiga. Es decir, que para poder decir que él es un maestro albañil, realmente debe dominarlo. Es lógico. Pero imagínense esto en el amor. Y también dice que para que sea realmente, que el tercer requisito dice que el dominio de ese arte que deseamos aprender debe ser un asunto de fundamental importancia. Esto lo dice porque critica que pensamos que no es necesario aprender sobre el amor, que creemos que nada más sintiendo un montón ya estamos amando. Bueno, en este punto yo añado que darle la importancia a este dominio en un arte es desplegar una serie de acciones o actuaciones que nos lleven a aprenderlo. Así de simple. Erich Fromm afirma que el hombre contemporáneo piensa que solo son dignas de nuestro esfuerzo las cosas que nos proporcionan dinero y prestigio. Habla de que vivimos en una cultura mercantilista. Fromm postula que el ser humano ha evolucionado desde su animalidad. Bueno, estamos hablando ya de otro concepto. Fíjense, Fromm postula que el ser humano ha evolucionado desde su animalidad, en la que comparte con los animales un equivalente al amor, lo que hace que los animales tengan comportamiento gregario y comportamientos de cuidado y protección para la sobrevivencia. Pero el humano se despegó de ese instinto primitivo de la siguiente forma. El hombre, al dar el paso de la inconsciencia de sí mismo a la conciencia de sí mismo, toma conciencia de ser un ser en la tierra, pero ubicándose como una persona, es decir, como un individuo distinto a los otros, en cuanto a su identidad, es decir, que el hecho de saber que es un ser separado de los otros semejantes le hace sentir solo, separado, se sabe separado y eso le produce angustia, le hace sentirse solo. Fromm acuña entonces el término. Dice que con esto el hombre se hace consciente de su separatidad y esto le provoca angustia. Dice que esta angustia es una insoportable prisión y se volvería loco si no pudiera extender su mano para encontrarse con los otros. En esto Fromm habla de la alegoría, de la metáfora del paraíso terrenal. Si no la saben, hay que leerla. Habla de que Adán y Eva desobedecen y comen del fruto prohibido. Se hacen más conscientes
de lo que pueden o no hacer, de que son diferentes a los animalitos, y que esto les produce vergüenza y culpa, según parece ahí lo maneja la Biblia. Pero Fromm lo equipara a que simplemente se hace consciente el ser humano de su propio actuar y empieza entonces a sentirse precisamente responsable único de su actuar en el mundo. Y eso le produce, y es cuando pasa de la inconsciencia de ser simplemente un animal que anda comiendo y reproduciéndose a ser una persona. Bueno, creo que puede quedar más claro si hablamos de este señor. De hecho, filósofos como Martin Buber afirman que solo puedo ser yo en una relación con el otro. A ver, aquí ya me brinqué un pedazo. Bueno, ok, vamos a seguir. Esta frase de que este señor dice que un ser humano solamente puede ser en relación con el otro, se explica así. Si no existieran los otros como personas distintas a mí, yo no podría construir mi concepto de yo, de una persona individuo, y no tendría identidad. A ver, imagínense que no existe nadie más que tú. ¿Cómo le haces para ser el que eres? Para identificarte con características propias de ti. Martin Buber tiene una frase que dice: yo soy solo a través del otro. La explicación de esto es que dependemos de los otros para ubicarnos a nosotros mismos como seres particulares, como individuos, y esto es lo que nos da el valor intrínseco de ser humanos. Pero esto es exactamente lo que hace que nos ubiquemos separados de los demás. Y esto, ya en la práctica, cuando no estamos unidos por el amor, nos produce mucha angustia. Existo gracias al otro. Gracias al otro sé que yo soy yo, en el encuentro y en el contraste con el otro. Ese otro que me acompaña no solamente con su presencia, sino también con su diferencia. La conciencia de la individualidad, de nuestra individualidad, es lo que produce esta separatidad. Si alguien duda de esto, piense en lo que se siente cuando alguien nos imita o cuando alguien se parece a nosotros. Sea una reacción de agrado o de molestia, esa reacción se relaciona con nuestra unicidad, con sentirme único. La separatidad nos produce angustia. De hecho, Fromm dice que es la fuente de toda angustia. Estar solo o separado significa estar aislado sin poder usar mis poderes humanos. Es estar desvalido, incapaz de aferrarse al mundo activamente. Dice Fromm que la necesidad más profunda del ser humano es superar su separatidad. Y que han sido varias las formas en que el hombre lo ha intentado. Lo ha intentado con religión, con guerra, con poder. Dice Fromm que la historia del hombre, o sea, todo lo que hace el hombre, es la historia de este esfuerzo por superar su separatidad. También afirma que tenemos una forma curiosa de buscar acabar con esa separatidad. Una forma curiosa, además de las otras. Habla de los estados orgiásticos.
Estos son estados de conciencia alterados que se consiguen con trances, en rituales, con drogas. Los rituales nos dan la sensación de fusionarnos al grupo o a Dios o a otra persona, como en el orgasmo sexual. Estos son los estados orgiásticos. Aunque son formas momentáneas, en especial la experiencia sexual es una solución parcial y por ello llega a degenerar en una especie de adicción. O sea que no sirven de mucho a veces. Dice que la unión orgiástica con alguien más o con un grupo tiene 3 características. Es intensa y violenta, que ocurren en la totalidad de la persona, en toda su mente, en todo su cuerpo, y que son transitorios y periódicos. Bueno, estas experiencias, lo que dice Fromm es que tratan de aliviar la angustia de la soledad, de la separación. Dice también que un ingrediente de muchas de estas experiencias es la unión o fusión al grupo basada en la conformidad con el grupo, con sus creencias, con sus costumbres. Así que este tipo de experiencias de mi ser individual desaparece en gran medida y me siento con los demás, con esa experiencia. La frase que describe esta experiencia dice que si soy como los demás, entonces estoy salvado. Ya no estoy solo. Habla de que la sociedad contemporánea predica el ideal de la igualdad, no individualizada, porque necesita de átomos humanos para hacerlos funcionar en masa, suavemente, sin fricción. Todos obedecen las mismas órdenes y no obstante todos están convencidos de que siguen sus propios deseos. Bueno, esto ya es una crítica que hace Fromm, de hecho en algunos otros libros. Hay otro libro que se llama Tener o Ser, muy bueno, que habla precisamente de la visión mercantilista. Y Fromm propone una tercera forma, o digamos que observa y hace y postula que existe una tercera forma de lograr una unión que consiste en la actividad creadora, es decir, una actividad significativa. Cualquier tipo de tarea que sea creadora o creativa nos sirve para ir separando, ir abandonando esa separatidad, para sentirnos con los demás. Hace una crítica al trabajo. Dice que actualmente el trabajo común es parte de una gran cadena de producción y muy poco queda de esa cualidad unificadora que antes tenía el trabajo. Somos apéndices de una máquina y al final de la gran maquinaria. Esto lo podemos ver de una manera muy, muy entretenida, muy chistosa, pero muy crítica, en la película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos. Es una película blanco y negro, muda, pero es curioso cómo nos muestra esto que dice Fromm. Se las dejo de tarea, no hay que entregar nada, pero es bueno verla. Debe estar en alguna parte. Bueno, finalizamos esto, o bueno, finalizo yo mi parte, diciendo que la solución plena al problema de la separatidad y de la angustia humana está en el logro de la unión interpersonal, la fusión con otra persona, en el amor. Bueno, esta va a ser la primera parte de esto, como una invitación a que empiecen a leer el tema. El lunes mando otra grabación y les mando estas diapositivas para que relean y bueno,
El lunes continúo con la panorámica general de la lectura que les he estado dejando leer y que espero que ya hayan empezado. Muy buen día. Termino ahorita porque tengo que ir a una junta a la escuela.